En este módulo haremos una pequeña introducción al aprendizaje cooperativo y veremos también las diferencias que existen entre una clase expositiva y cooperativa. También hay que tener en cuenta que el aprendizaje cooperativo puede entrar dentro de una clase expositiva mezclando diferentes tiempos de trabajo y de explicación. También veremos cuáles son los beneficios de la agrupación heterogénea y cómo crear grupos cooperativos. Quiero resaltaros esta frase de Freire, la de enseñar no es transferir conocimiento, sino crear posibilidades para su producción o creación, ya que es una frase que engancha perfectamente con el aprendizaje cooperativo. Según el Foro Económico Mundial, las habilidades que necesitarán las personas para desenvolverse serán estas 10 que contemplamos en la imagen. Quiero resaltar algunas, como por ejemplo la capacidad para resolver problemas complejos, la creatividad, la capacidad para liderar equipos y para coordinar a gente, para coordinarse con otras personas y sobre todo la inteligencia emocional. Me parecen importantes porque estas habilidades son las que se tratan y las que se buscan desarrollar con el aprendizaje cooperativo. Este esquema representa una clase habitual del tiempo desde los 0 minutos que empieza la clase hasta los 60. Fijaos en la curva de atención. La curva de atención dice que en el primer momento, en los primeros 10-15 minutos, la curva de atención es bastante alta y luego empieza a decaer hasta subir un poco al final, que es cuando empieza a acabar la clase. Esto es lo que tenemos que evitar con el aprendizaje cooperativo. Esta curva hay que invertirla y tenemos que ir rescatando pequeños picos mediante dinámicas donde les permita cooperar al alumnado. Por supuesto, hay que tener en cuenta también la curva de aprendizaje activo, y es que tenemos que lograr siempre estar en estos porcentajes. Y estos porcentajes se adquieren sobre todo cuando el alumnado tiene que prepararse un contenido para enseñar a otros. Esta es otra de las bases del aprendizaje cooperativo, el tener que aprender para enseñar. Tenemos que tener en cuenta que existe multitud de diversidad en la vida real y esto pasa también en la clase. En la clase hay diferentes ritmos de aprendizaje, diferentes intereses, diferentes motivaciones que si las mezclamos todas dentro de un grupo puede ser súper potente. Hay que tener también claro que hay algunas diferencias entre colaborar y cooperar. No son sinónimos, pero sí hay algunos conceptos o algunas ideas que comparten. Dejémoslo simplemente que para cooperar, hace falta tener un mismo fin, un fin conjunto, un fin que es compartido y que gracias a la suma de individualidades se consigue ese fin y viceversa. Ese fin da también paso a conseguir esos objetivos individuales. Algunas consideraciones a la hora de hacer grupos, que es lo que más preocupa cuando estamos trabajando en cooperativo, es que hay que pensar también qué tipo de grupo vamos a hacer, si vamos a hacer un grupo más estable o un grupo menos estable. Es decir, si hacemos grupos que iremos cambiando cada 15 días, un mes, o si haremos grupos que durarán un trimestre entero. Esto, sobre todo al principio, hay que ir probando para encajar los grupos y ver cómo funcionan. Pero a la larga es mucho mejor hacer grupos más estables. Cuando vamos a formar los grupos, deberemos seguir las siguientes indicaciones. En primer lugar, hay que identificar a una cuarta parte del alumnado que son capaces de prestar ayuda. Por otro lado, identificamos a una cuarta parte del alumnado que van a necesitar ayuda. Cuando hablamos de prestar ayuda, queremos decir de estos alumnos, alumnas que se enteran bien de la película, ¿no? que no tienen problemas en clase y son capaces, además de ayudar a otros y de prestar, además tienen esas habilidades sociales para poder relacionarse con los demás. No solamente hablamos de conocimientos, esto es importante. Por otro lado, hacemos una primera distribución, mezclando estos alumnos que son capaces de prestar ayuda con otros que la van a necesitar. Insisto, no hay que pensar solamente en el conocimiento o las notas que cada uno tiene. Al final, lo que vamos a hacer va a ser completar los grupos con la clase media, es decir, con estos chicos, estas chicas, que son capaces también de prestar ayuda,
pero que en algún momento van a necesitar retroalimentarse de los demás. No es una ciencia exacta, estamos trabajando con personas, por lo tanto hay que también hacer alguna serie de correcciones, que no haya solamente chicos, que no haya solamente chicas, el nivel de disrupción, la etnia, y por último asegurarnos que todos tienen un compañero con el que les gusta trabajar, que no mezclamos varios líderes de grupo que nos pueden alterar la clase, etc. A la hora de pensar en los momentos de trabajo, que se trabaje de forma cooperativa no quiere decir que en todo momento se esté trabajando en grupo, sino que tiene que haber momentos de trabajo de 4, momentos de trabajo en parejas y momentos de trabajo individual. Es muy importante. Hay que tener en cuenta que trabajar de forma cooperativa, uno de los objetivos es que luego sean capaces de trabajar de forma individual mucho mejor. A la hora de empezar a introducir el aprendizaje cooperativo, es conveniente empezar a trabajar por parejas, para ir poco a poco a hacer grupos y a trabajar entre todos juntos. Hay que tener en cuenta que tienen que desarrollar una serie de habilidades cooperativas que les va a permitir interactuar con el resto de equipos. Estos equipos que hemos formado pueden ser variables a lo largo del curso. Hay que identificar y diferenciar entre los equipos base, estos primero, que son equipos estables, que son equipos heterogéneos, muy importante que sean equipos heterogéneos, ya que cada uno tiene que aportar o puede aportar al grupo, y que van a ser grupos estables, grupos que van a durar bastante tiempo. Esto no quiere decir que sean las únicas formas de relacionarse, sino que, dependiendo de la actividad o de la dinámica que utilicemos, podemos variar estos grupos. Por ejemplo, podemos hacer grupos de expertos. Van a ser grupos no estables que también pueden ser heterogéneos u homogéneos, dependiendo del tipo de actividad. Por otro lado, tendremos grupos esporádicos no estables y que podemos utilizarlos para hacer un trabajo autónomo o hacer un trabajo tutelado por profesor. Imaginemos una situación en la que hemos planteado una serie de ejercicios que un 80% de la clase los resuelve bien, están trabajando con ellos, pero que hay un 20% del alumnado que va a necesitar mi ayuda, la ayuda del profesor. Puedo dejar estos grupos que trabajen de forma autónoma y yo estar centrado en este pequeño grupo. Y también podemos realizar grupos esporádicos basados en la tutoría entre igual. A la hora de distribuir las mesas es importante que todos tengan una visión hacia la pizarra o hacia donde proyectemos los medios y el profesor. El profesor, en este caso, no va a estar en un sitio fijo, sino que va a poder moverse por las clases. Aquí tendríamos una disposición de mesas de grupos de 4. Aquí tendríamos una disposición de grupos de 5 personas. Fijaos en cómo están puestas las mesas que están en dirección a la pizarra para que no se tapen unos con otros. Y aquí tendríamos una disposición de grupos de especialistas, una disposición esporádica. Los roles son bastante importantes a la hora de trabajar dentro del grupo. Es importantísimo que cada uno tenga una función diferente dentro del grupo. Esto va a promover una responsabilidad individual que va a favorecer la integración dentro del grupo. Algunos de los roles que podemos tener dentro del grupo sería el portavoz, sería el supervisor, coordinador u observador. Por supuesto, estos roles pueden variar, igual que pueden variar las funciones que les pongamos. Estos nombres también pueden cambiarse y pueden adaptarse a la clase o al centro, pero sí es conveniente que los roles y las funciones sean las mismas en todo el centro. Es decir, no podemos tener un rol diferente en primero y otro en quinto, y unas funciones diferentes en un curso como en otro asignadas a los roles. ¿Por qué? Porque el aprendizaje cooperativo se va a adquirir, las habilidades cooperativas se van a adquirir a lo largo del desarrollo de hábitos y curso tras curso van a ir mejorándose. Por eso es interesante e importante que si en primero lo llamamos coordinador, coordinator o LOR, es importante que durante todos los cursos se llame igual. Por un motivo, para que el alumno se vaya acostumbrando, y por otro lado para que el profesor que pasa por las distintas clases
pueda utilizar los mismos roles y las mismas funciones. Es muy importante que haya una coordinación entre los profesores que aplican aprendizaje cooperativo para no confundir al alumnado y para interiorizar mejor estos roles y estas funciones. Algunos roles también que le podemos aplicar para tareas, estos roles de antes eran para grupos bases, puede ser el sintetizador recapitulador, verificador de la corrección de tareas, verificador de la comprensión, se asegura que todos han entendido los contenidos, incentivador de la discusión y del diálogo. Por último, es importante tener muy en cuenta que el aprendizaje cooperativo no solamente consiste en aplicar técnicas sin más, sino que tenemos que generar una interdependencia positiva entre los miembros del grupo. Esta interdependencia va a hacer que la cohesión sea mucho mayor y además va a generar que el logro de objetivos sea mucho más potente. Así podemos establecer entre las más importantes una interdependencia positiva de metas, una interdependencia positiva de tareas y una interdependencia positiva de recursos. Por supuesto, también, como hemos hablado antes de los roles, sería una interdependencia positiva de responsabilidad individual. Os animo a que echéis un vistazo a la documentación que se ha compartido en el módulo y que realicéis las tareas. Si existe alguna duda que os pueda resolver, no tengáis ningún problema en dejarlo en los foros. Muchas gracias y ánimo con este módulo.